Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before... Hola de nuevo. Después de analizar la importancia de que los medios y los fines vayan unidos para que realmente estemos planteando una acción no violenta, queremos analizar ahora una segunda característica que también se nos antoja imprescindible. Y es que la no violencia aspira a romper la espiral de la violencia. Porque la violencia tiene una dinámica bastante coherente con ella misma, bastante inmutable, que es que toda violencia engendra una nueva violencia. En el mundo de la violencia estructural, esto además se multiplica porque casi podríamos decir que una violencia engendra múltiples violencias. Pero es verdad que la violencia llama a la violencia. Por tanto, la no violencia tiene que plantearse romper en algún punto, y eso requiere un análisis para saber en qué punto, pero en algún punto hay que romper esa espiral de la violencia. Y por eso un grupo no violento se prepara para analizar, según sus posibilidades, según sus fuerzas, según su realidad, saber en qué punto puede intentar parar esa espiral de violencia. Pero hay que pararla, y siempre es posible pararla en algún punto. Vamos a verlo, por ejemplo, en una experiencia muy conocida, que es la experiencia de Rosa Parks. Estamos en el 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, y todos conocemos un poco esa foto icónica en la que Rosa Parks está sentada en el asiento de un autobús y se niega a levantarse. La realidad en ese momento es que en esos autobuses las personas blancas se sentaban en la parte delantera del autobús, normalmente sentados. Había una zona intermedia que podían sentarse las personas negras si no lo ocupaba una persona blanca, y luego atrás de pie iban las personas negras. De hecho, si una persona negra quería entrar en el autobús, tenía que entrar por la parte delantera, comprar el billete, salir del autobús y meterse por la parte de atrás. Esta era la realidad que se vivía en Estados Unidos, en muchos estados, hace muy poco todavía, podemos decir, ¿no? Rosa Parks, una costurera de 43 años, militante del movimiento de los derechos civiles, previo a la experiencia ya más conocida de Luther King, decide un día sentarse en esos asientos intermedios, porque no había ninguna persona sentada, y cuando llega una persona blanca que se quiere sentar, ella continúa sentada. El conductor del autobús le hace señales para que se levante y deje a la persona blanca, y ella se niega. Ella es una costurera, lleva trabajando todo el día y está cansada, tiene derecho a estar sentada. Eso provoca una detención, provoca que la saquen del autobús, pero también pone en marcha la ruptura de una espiral de violencia. Muchas de las personas que vivían en Montgomery se habían acostumbrado a esa violencia, como nos pasa a nosotros, que nos acostumbramos a las violencias, nos acostumbramos a las muertes en el Mediterráneo, nos acostumbramos a discriminar a las personas con menos recursos, nos acostumbramos a que algunos derechos se pisoteen sistemáticamente. Pues allí también se habían acostumbrado, también las personas negras se habían acostumbrado a esa injusticia. Pero Rosa Parks hace un gesto simbólico para romper un día, el 1 de diciembre de 1955, romper esa espiral de violencia.
A partir de ahí comienzan 381 días donde otras personas inspiradas por la acción de Rosa Parks también hacen y repiten la misma acción. Y también son expulsados de los autobuses, son detenidos. Pero después de casi más de un año de sostener esta acción, finalmente esa ley discriminatoria acaba por fin por ser abolida. Hizo falta que alguien rompiera en un punto la espiral de la violencia. Todavía seguía habiendo muchas leyes discriminatorias, pero esa ya se había roto. Esa ya había tenido una acción simbólica prolongada en el tiempo por muchos compañeros de Rosa Parks y hicieron posible que se rompiera en ese punto la espiral de la violencia. Y esto es importante que lo entendamos como algo universal que todos podemos hacer o todos podemos prepararnos para hacer si realmente estamos buscando acercarnos a la cultura de la no violencia. No olvidemos que toda violencia justifica la violencia contraria. Si durante esos días en que muchos militantes del movimiento de derechos civiles subían a los autobuses, se sentaban y eran expulsados, si alguno de ellos hubiera recurrido a la violencia, el gobierno, la policía, tendría muy fácil volver a la espiral de violencia. Pero como la han roto y no han caído en la trampa de la violencia por muchas tentaciones que han tenido, realmente no les dieron una justificación para sostener la violencia. Esto realmente lo podemos aplicar a nuestra profesión, lo podemos aplicar a nuestros barrios, a aquellas luchas en las que estamos inmersos. Y es importante que nos planteemos con otros la posibilidad de analizar cómo se puede romper en lo pequeño la espiral de la violencia. Por ejemplo, si yo soy un educador, trabajo en un centro educativo, también ahí hay violencia. Si trabajo en un centro sanitario, ahí hay violencia. Si trabajo en una fábrica, ahí hay violencia. ¿Cómo podemos hacer un gesto simbólico? ¿Cómo podemos empezar a construir posibilidades de romper esa violencia estructural que además se va multiplicando porque es una espiral que si nadie la frena será imparable? Cuando un bombero decide desobedecer porque le mandan ir a un desahucio y él dice que está para ayudar a las personas, no para ayudar a los bancos, que eran los dueños de esa casa desahuciada, esa persona está empezando a romper la espiral de la violencia. Cuando un sanitario decide atender más tiempo del que le corresponde a una persona porque cree que lo necesita, rompiendo el protocolo establecido por la unidad asistencial en la que trabaja, esa persona está empezando a romper la espiral de la violencia. Todos podemos empezar simbólicamente, organizadamente, podemos empezar a romper la espiral de la violencia. Y eso, de alguna forma, nos da un poder, porque la no violencia efectivamente es un poder. Ese eslogan ya muy conocido, sí se puede, que hoy utilizan de forma a veces demasiado simple algunos movimientos, no fue una idea de ningún partido político concreto, sino que fue un eslogan que desarrolló César Chávez en la lucha del movimiento chicano por sus derechos laborales. Y fue un eslogan que nació desde abajo, que hoy se están apropiando otros grupos, pero que de alguna forma hacía referencia a aquellos que eran los chicanos pobres, los chicanos que no contaban para nada, que estaban tremendamente marginados en los campos de California. Ellos sí podían. Y dijeron sí se puede, y efectivamente pudieron, porque rompieron con alguna huelga, en un momento dado, la espiral de violencia que les mantenía atados de por vida al trabajo esclavo en los campos. Por tanto, no lo olvidemos, se puede romper la espiral de la violencia. Seguimos. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear